Lo sé, llevo 2 semanas sin subir vídeo. Siento el parón, pero es que tenía que acabar el TFG, que ha sido, bueno, ha sido una liada que no veas. El coche se me rompió y encima estaba con los exámenes de bueno, qué semanitas, qué 2 semanitas, ¿eh? He estado hasta arriba de cosas. Pero bueno, ya por fin tengo un poquito de tiempo libre ya que puedo utilizar para esto y hoy ya traigo nuevo vídeo. De hecho, en el vídeo de hoy vamos a cambiar un poco de temática. Ya no vamos a hablar de Kazajistán, vamos a hablar de algo muy diferente, de Kirguistán. Eh, Así que nos hemos ido al país de al lado, es muy complicado. Pero bueno, en el vídeo de hoy básicamente os voy a hacer una introducción de Kirguistán porque me parece un país muy interesante, ¿no? Para que sepáis cómo va. Y nada, vamos, os voy a contar un poco cómo está. Entonces, bueno, Kirguistán es el vecino de Kazajistán y igual que Kazajistán era, como ya digo, el hermano rico dentro de los istanes, Kirguistán sería el hermano, por así decirlo, el hermano pobre, aunque los tres son bastante pobres, los otros tres que nos quedan, o sea, los otros dos, perdón, y además sería el hermano revolucionario, porque la historia de Kazajistán, de Kirguistán, voy a estar seguir diciendo Kazajistán porque me sigo liando, pero bueno, la historia de Kirguistán está marcada por dos revoluciones muy importantes que, bueno, os contaré más adelante. Pero bueno, para entrar un poquito en materia, Kirguistán, al igual que Kazajistán, perteneció a la Unión Soviética y antes de eso su historia es muy parecida a la de Kazajistán, es decir, es un pueblo de origen túrquico cuya etnia son los kirguisos, es decir, el país está formado por varias etnias, pero la mayoritaria son los kirguisos, que son como el 70%, luego están los rusos y luego están los uzbecos. Y al igual que pasó en Kazajistán, en la época soviética había muchos más rusos, llegaban al 21%, y ahora mismo los rusos son como el 9% y los uzbecos son como el 14%. Mientras que los kirguisos, como ya digo, son como el 69%. O sea que son étnicamente es muy parecido a Kazajistán. Es solo que estos tienen menos etnias, porque al ser más pequeños pues tienen menos etnias. Pero prácticamente las etnias son las mismas, además. Pero bueno, tienen unas 80 etnias, más o menos. Entonces, bueno, como digo, a nivel histórico, la historia es la misma, son de origen túrquico, tienen mucha influencia asiática por el imperio mongol, por los diferentes imperios que ha habido y por la zona en la que están, que realmente es el Asia Central, ¿no? Y bueno, pues un poco a nivel histórico sería eso, ¿vale? Luego llega la Unión Soviética, bueno, llega Rusia, porque estos fueron incorporados por Rusia, luego pasaron a ser parte de la Unión Soviética y al caer la Unión Soviética ganan su independencia. A nivel geográfico, ¿dónde está situado Kirguistán? Como ya digo, está situado al sur de Kazajistán, está en medio de unas cordilleras, lo cual lo hace muy atractivo para el turismo de senderismo, la verdad, del poco turismo que tiene, el que tiene es de senderismo. Tiene una de las montañas más altas, sería el pico Poveda, que es el pico de la Victoria, que tiene 7.400 metros de altura, que madre mía, eso es vamos, es que son picos muy muy altos, al igual que en Tayikistán. Y bueno, luego tiene la montaña sagrada de Suleimán y el lago Isiskul, que está al lado de Bishkek, que es la capital. El lago Isiskul es uno de los lagos más grandes a nivel de los lagos montañosos, al igual que el Titicaca. Y yo lo haber ido a visitar, pero no me dio tiempo, la verdad, porque se tarda mucho en llegar porque las comunicaciones en Kirguistán son muy lentas, porque las carreteras están muy mal estado, no por otra razón. Entonces para llegar tardaba la vida y no me daba tiempo cuando fui a visitar Bishkek. Pero bueno, era algo que a mí me hubiese gustado. Bueno, como curiosidad, la bandera de Kirguistán, que os la pondré por aquí, tiene 40 rayos porque el nombre Kirg, del origen túrquico, o sea, de origen del turco, significa 40. Y lo del centro es lo que se pone en el techo de las yurtas, que es un símbolo que tienen también los kazajos, que es un sol. Y bueno, pues era un símbolo tradicional de ellos. Pero bueno, eso es como curiosidad. Y bueno, a nivel económico, que esto es ya la parte importante, como ya digo, son mucho más pobres que Kazajistán. El PIB de Kazajistán tiene 179 billones de dólares y el PIB de Kirguistán son 8. O sea, para que veáis la diferencia. Pero es que si te vas al per cápita es, vamos, todavía más tremendo. El PIB per cápita de Kazajistán son 9.000 dólares y el PIB per cápita de Kirguistán son 1.000 dólares. ¿Vale? Entonces, es un país que económicamente es mucho menos poderoso que Kazajistán, como os podéis imaginar, está mucho menos desarrollado. Cuando hice el vídeo del rapto de la novia, que pasa mucho en Kirguistán, es porque es un país más tradicional, está muy poco desarrollado, y es que el 40% de su economía se basa en la ganadería y la agricultura todavía, como ya tiene algo de tejido industrial, pero realmente tiene muy poco. Y de hecho, Kirguistán sufrió mucho con la crisis de la Unión Soviética, porque es un país que realmente cuando estaba dentro de la Unión Soviética, como todo el país, no, en sí que tenía dinero y tenía más poder, tenía una calidad de vida un poco mejor y sin embargo cuando cae la Unión Soviética se ven solos y es un país que vivía no de las subvenciones como tal, pero vivía de lo que se generaba en las otras partes del país. Entonces realmente la calidad de vida cayó muchísimo, el poco tejido industrial que había al principio cayó y bueno, la verdad es que a nivel económico sufrieron mucho con la caída de la Unión Soviética. Y entonces os voy a contar un poco a nivel político, porque a mí me parece muy interesante, el por qué se le llama a los revolucionarios. Ah, bueno, una cosa que se me ha olvidado mencionar y que es muy interesante es que Kirguistán sí que perteneció a la Ruta de la Seda. De hecho, Osh, que es una de las ciudades del sur de Kirguistán, que ahora hablaremos sobre la provincia de Osh, era una de los sitios por donde pasaba la Ruta de la Seda, entonces tiene mucho más esencia de la Ruta de la Seda. Yo he ido a un bazar allí en Kirguistán y tiene un montón de
de ese estilo, de especias y cosas así. Y la verdad que tiene mucho más de eso. Pero bueno, pasando a la parte política, esto os va a parecer muy curioso. Kirguistán son los revolucionarios. ¿Por qué? Porque desde la caída de la Unión Soviética no ha habido una, sino que ha habido dos revoluciones. O sea, es una cosa que comparado con Kazajistán, que no ha habido nunca dicen nada, pues es al contrario, ¿vale? Entonces, en 1991 cae la Unión Soviética y el que era el presidente del Soviet de Kirguistán pasa a ser el presidente de Kirguistán. Exactamente igual que en Kazajistán. En este caso lo hace un señor que se llama Askar Akayev, como lo siento, es que los nombres ya sabéis. Pero bueno, entonces este señor inicialmente, entre las valoraciones de democracia dentro de estos ex países de la Unión Soviética, de los istanes, se supone que era el más democrático y en un primer momento se considera un país democrático. Es decir, este señor era el presidente, pero era un país democrático, técnicamente hablando, o bueno, medio democrático, ¿vale? No era una dictadura férrea, por así decirlo. Este hombre gana las elecciones en el 2000, gana varias elecciones y llega un momento dado en el 2005 que ya la situación política está un poco más crispada porque había muchísima corrupción, ¿vale? Al igual que en todo este tipo de regímenes, había mucha corrupción, mucho clientelismo y en 2005 se quiere presentar a las elecciones, pero se genera un gran descontento de la población y al final no se presenta, pero presenta a sus hijos, como si fuese una sucesión dinástica, que da la casualidad que son los que ganan. Y claro, eso se vio fatal por la población porque, bueno, de hecho ya os conté que en Kazajistán querían hacer algo parecido, ya lo hablaré cuando hable de la política de Kazajistán, pero es una cosa es algo que la gente odia mucho, que son las sucesiones dinásticas. ¿Qué casualidad mi hijo ahora va a ser presidente? Pues no. Entonces en 2005 ocurrió la llamada Revolución de los Tulipanes, que entra dentro de las revoluciones de colores. Las revoluciones de colores son revoluciones que se dieron en países exsoviéticos o ex órbita soviética, es decir, se dieron en Yugoslavia, en Georgia, en Ucrania y bueno, en el Líbano, pero ese no es de órbita soviética, y fueron revoluciones todas en la misma época, entre el 2000 y el 2005, y bueno, se las denomina así. Esta es la revolución de los tulipanes, la revolución... No, perdón, sí, la revolución de los tulipanes, que es la revolución de 2005, y como ya digo, básicamente empezó a haber manifestaciones, sobre todo acusando de autoritario al presidente, se llegó a un nivel de malestar que al final el presidente acabó dimitiendo y acabó huyendo a Rusia, ¿vale? Pero bueno, esto fue, por así decirlo, fue una revolución rápida, es decir, ocurrieron las manifestaciones, es verdad que hubo muertos, hubo muchos problemas inicialmente, pero fue una cosa bastante rápida, porque ahora veréis, es la revolución del 2010 que no fue exactamente así, ¿vale? Entonces, con la caída de Ashkan, llega el nuevo presidente, y este nuevo presidente precisamente es elegido técnicamente, democráticamente, ¿vale? Pero qué casualidad que era el presidente interino, es decir, cuando cae Askar se queda de presidente interino Kurmanbek Bakiev. Madre mía, los nombres, era horrible eso. Entonces, este que estaba de interino básicamente gana las elecciones, pasa a ser presidente y lo que promete, por supuesto, es que va a ser más democrático y sobre todo que va a quitar mucho peso, va a dejar de ser presidencialista el país. Es decir, el presidente tiene muchos poderes, él dice que eso lo va a reducir y que va a aumentar el poder del legislativo, ¿vale? Que realmente va a haber una división de poderes. Sorpresa, no ocurre esto. Este señor se vuelve cada vez más corrupto, se vuelve cada vez más corrupto, era un régimen muy corrupto, había un gran clientelismo, sobre todo sufre una gran crisis económica. Recordemos, este señor sale elegido en 2005 y le van a echar en la siguiente revolución, que es en 2010, y en 2008 es la crisis económica mundial, que afectó también a Kirguistán porque afecta a todo el mundo, con lo cual este señor tiene una gran crisis económica en su país durante su mandato, no tenía mucho apoyo popular, básicamente. Entonces, ¿qué ocurre? En 2009 hay unas elecciones y el principal candidato opositor aquí a Bakiev retira la candidatura acusándolo de fraudulento, y esas elecciones son consideradas como fraudulentas por toda la comunidad internacional y ya son sí que es un régimen y realmente no hay ninguna de democracia, ¿no? Entonces la población está muy enfadada porque no hay democracia, tienen una grandísima crisis económica y ahora viene la gota que colmó el vaso, que fue la crisis eléctrica. La electricidad que tenía Kirguistán venía toda de Rusia y tenían apagones eléctricos, o sea, no llegaba la electricidad a veces. ¿Qué ocurre? El presidente, para solucionar esto, hace una línea eléctrica con China, pero claro, China no les va a dar la electricidad como se la da Rusia, porque Rusia se la da subvencionada. Conclusión, la factura de la luz de los kirguisos aumenta entre un 175% y un 400%, que es una pasada para el nivel económico que tenía esa gente, que está viviendo realmente en una situación, pues no muy buena, básicamente.
Entonces, con todo esto ya es como la gota que coma el vaso y empieza a haber ya manifestaciones. Entonces, hay unas manifestaciones ya muy importantes que se extienden a la capital, a Bishkek. ¿Y qué ocurre? Aquí el presidente no renuncia rápidamente como ocurrió en la anterior ocasión. En Osh, que es una provincia del sur, y en Jalalabad, seguía teniendo bastante apoyo, no hubo manifestaciones casi hasta el final del conflicto. Entonces el presidente se va a estas regiones y sigue autoproclamándose presidente, mientras que la oposición llega al poder y se autoproclama jefes del Estado y dicen que van a traer la democracia. Hay una gran cantidad de manifestaciones, es más, al pondré los vídeos veréis que son, bueno, es bastante caótico, pero es que encima trataron de entrar en el Palacio Presidencial los manifestantes con unos furgonetas blindadas, la policía disparó a matar y se cargó a 40 personas, o sea, esto sí que fue un conflicto bastante violento dentro de lo que hay. Y sobre todo a nivel internacional tenía bastante importancia porque en esta época, en 2010, Afganistán todavía seguía en la mente de la gente y Afganistán seguía siendo un conflicto, que además Afganistán tiene frontera con Kirguistán. Entonces Rusia no quería que hubiese llegada de islamistas a Kirguistán y sobre todo hubo un momento dado en que, como ya digo, como el presidente estaba en el sur y en el norte ya se había llevado a cabo una revolución, había cierto peligro de una guerra civil. Y no querían una guerra civil bajo ningún concepto nadie, o sea, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni China, porque eso se convertía en otro Afganistán y la liaban parda. Pero bueno, finalmente el presidente resigna, huye del país, se exilia en Bielorrusia y, bueno, no se le juzga porque sigue viviendo actualmente en Bielorrusia, pero bueno, huye del país, que es lo importante, y por fin llega la democracia, por así decirlo, real a Kirguistán. Y desde entonces el sistema que existe ya no es presidencialista, ¿vale? Desaparece el presidencialismo y sigue habiendo un presidente, pero se le recorta mucho los poderes, ya es un sistema realmente democrático con división de poderes. Y hay una medida muy interesante y es que el presidente tiene un mandato de 6 años, pero no puede ser reelegido, solo puede gobernar una vez. Entonces, actualmente Kirguistán es un país democrático, considerado, vamos, totalmente democrático. Eso no quita que tiene unas élites económicas, tiene unas élites políticas, tiene un clientelismo y tiene una corrupción que no tiene nada que envidiar a la de los países de al lado que no son democráticos, ¿vale? Porque eso es así. O sea, los que están arriba siguen siendo iguales, pero lo pueden elegir. Pero bueno, a mí me parece una cosa súper curiosa los revolucionarios que son en este país. Espero que os haya gustado el caso, espero no haberme alargado demasiado, que creo que sí. Like y suscribiros si os ha gustado, que ya somos 100 suscriptores, madre mía, cogiendo metas. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Está красив, я перестаю дышать звуки на минимум, чтобы не мешать эти облака.